nuevo tema. Hemos hecho un pequeño cambio por aras de una programación y vamos a darle pase en esta oportunidad al doctor Hugo Barriga Serna con el tema diagnóstico del pie diabético. Él es médico cirujano cardiovascular también del Hospital Nacional Hipólito Unanue, médico asistente del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Nacional Hipólito Unanue, médico asistente de cirugía de tórax y cardiovascular de la Clínica Javier Prado y docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él, como les mencioné, nos va a dar el tema, nos va a proporcionar el tema de su experiencia y también de a lo largo de su trabajo del diagnóstico del pie diabético. Adelante, doctor Barriga. Sí, no está entrando mi pantalla. Para que nos comparta su tema. Sí, sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Compartir pantalla? ¿Está compartiendo mi pantalla? No, todavía. ¿Todavía no? Es compartir pantalla, estoy sorprendido. Ahora. Ya está compartiendo ya, doctor. Puede comenzar. Buenas tardes, agradezco la invitación para dictar esta charla sobre el diagnóstico del pie diabético. No avanza, no avanza. El ser humano está diseñado para caminar y para ello tiene sus piernas y sus pies. Existe la enfermedad de la diabetes y cuando está mal manejada, el paciente puede terminar amputado o muerto. La diabetes mellitus ha amputado más extremidades que todas las guerras juntas que ha sufrido la humanidad. ¿A qué se llama pie diabético? Pie diabético es el pie del paciente diabético que tiene una úlcera, una gangrena o una infección en el pie. En la diabetes, por la hiperglicemia crónica que condiciona esta enfermedad, ataca los nervios o las arterias, produciendo una neuropatía o una arteriopatía. Esto va a llevar a que la persona padezca un pie en riesgo y después de bastante tiempo, el pie diabético. Entonces, primero el paciente tiene un pie en riesgo, que es un paciente que no tiene síntomas, no tiene lesiones, pero el pie tiene deformación, tiene neuropatía o tiene disminución de los pulsos. Si esta enfermedad sigue avanzando, va a tener el pie diabético que se agrega una úlcera o una necrosis en el pie. Entonces, el paciente diabético, para tener pie diabético, pasa bastante tiempo, pasa 10 a 15 años. En ese lapso, hace lo que se llama pie en riesgo, antes que el paciente haga pie diabético. Es muy importante determinar este pie en riesgo que debe hacerse en la atención primaria de salud. En las postas, en los consultorios, en los hospitales, debe al paciente diabético hacerse el diagnóstico de pie en riesgo para evitar que llegue a pie diabético. La identificación del pie en riesgo es la clave para prevenir amputaciones. Cuando el paciente tiene diabetes mal controlada, la hiperglicemia condiciona una neuropatía o una neuropatía. La neuropatía produce daño en el nervio, en el componente motor, el componente sensitivo y el componente vegetativo. A causa del componente motor, produce atrofia muscular de los pies, produciendo deformación
un aumento de presión en la planta del pie que puede llevar a una úlcera. A causa de la alteración en la inervación sensitiva, produce anestesia en el pie, y a causa de la falta de inervación vegetativa, produce una piel seca con grietas. Cuando ataca las arterias, produce una obstrucción, llegando a la isquemia o a la necrosis del pie. Por la neuropatía, como les dije, ataca al componente sensitivo, produciendo anestesia del pie, ataca la parte motora, produciendo deformación del pie, y ataca la parte vegetativa, produciendo un pie seco, un pie con grietas. La característica de la neuropatía es una polineuropatía simétrica distal y mixta. Es una lesión en calcetín, generalmente bilateral, de los dos pies. Como decía el doctor Paul Brown, que es un médico misionero norteamericano que trabajó muchos años en la India en lepra, decía: el dolor es el más grande regalo que Dios ha dado a la humanidad. Cuando una persona tiene íntegros sus nervios, uno pisa un clavo, retira, por el dolor, retira el pie. Pero si el paciente tiene neuropatía, el paciente no tiene sensibilidad en el pie y el paciente sigue pisando el clavo. Entonces, a causa de la alteración de la inervación sensitiva, el paciente puede estar pisando un elemento nocivo, el fuego, una herida en el pie, no lo siente. A causa de la inervación, de trastorno de la inervación motora, produce una deformación del pie. La parte anterior de la planta del pie está, digamos, prominente. Entonces, esto se puede detectar, esta neuropatía, por el test del monofilamento, que con el monofilamento, con el paciente echado, con los ojos cerrados, debe detectar ese monofilamento en la planta del pie, en diferentes puntos de la planta del pie y en el dorso del pie. Entonces el monofilamento evalúa la sensibilidad protectora del pie, evalúa si el paciente tiene o no neuropatía. Con este test del monofilamento uno puede predecir el riesgo de ulceración del pie y amputación en los pacientes con diabetes mellitus. También se puede hacer el test de la sensibilidad vibratoria con un diapasón. Este diapasón se coloca en las eminencias óseas del pie, en el dorso del dedo gordo, en la eminencia del tobillo, la parte interna o la parte externa, en los malleolos. Uno detecta la vibración. También se puede detectar la neuropatía haciendo los reflejos, el patelar y el aquiliano. Si tiene buenos reflejos o tiene malos reflejos. Y por falta de la inervación vegetativa, hay falta de sudoración en el pie, hay resequedad, grietas, que va a producir lesiones en el pie. También hay deformación del pie, hay dedos en garra, dedos en martillo, se produce callos en los pies. También hay alteración de la movilidad de la articulación de los dedos, articulación tibio-astragalina. No moviliza bien el pie, falta una limitación de los movimientos del pie. La causa principal de la neuropatía es la hiperglicemia crónica y persistente. Es un paciente que tiene unos 10, 15 años de su hiperglicemia crónica, que daña los nervios. En el pie en riesgo, el riesgo de neuropatía puede ser detectado por el monofilamento o el diapasón. La palpación de los pulsos en el pie es la manera más simple de identificar enfermedad arterial. Entonces, cuando un paciente se le examina, este paciente puede tener un pie normal, sin alteraciones, un pie en riesgo, o cuando está más evolucionado, puede tener un pie diabético, cuando ya tiene heridas o necrosis. Todo paciente diabético, con pie diabético, que viene a la consulta, puede venir con una úlcera o una necrosis. Lo más importante para su pronóstico y tratamiento
es diferenciar qué tipo de pie diabético tiene el paciente. ¿Es neuropático o angiopático o es mixto? El examen de los pulsos es lo más importante para diferenciar esto. Cuando tiene buenos pulsos es neuropático. Cuando no tiene pulsos en el pie es angiopático. El éxito del tratamiento del pie diabético depende de realizar de entrada un buen diagnóstico etiopatogénico de la lesión. ¿Es angiopático o neuropático? Entonces es importante que el médico o el personal de salud que trata a estos pacientes diabéticos evalúe los pulsos, esté entrenado en evaluar los pulsos de los pies, la arteria peria en el dorso del pie, la arteria tibial posterior por detrás del malleolo interno. Es muy importante diferenciar el tipo de pie diabético. Una falla en el diagnóstico puede conducir a una amputación. Vemos acá que los pacientes con pie diabético isquémico tienen más tendencia a amputarse, son los que tienen con más frecuencia la amputación. Los pacientes neuropáticos tienen menos frecuencia de amputación. Entonces, todo paciente diabético debemos diferenciar si es isquémico, neuropático o mixto. Todo paciente con pie diabético se le debe dar nombre y apellido. ¿Es pie diabético isquémico, pie diabético neuropático o pie diabético mixto? El diagnóstico de pie diabético debe permitir hacer un triaje rápido, fiable y con menor instrumentación posible. Debe valerse especialmente de la clínica. El diagnóstico debe valorar las comorbilidades y el control metabólico, debe valorar el estado vascular, la presencia de infección y el estado de la úlcera. El pie diabético neuropático fundamentalmente tiene una pérdida de la sensibilidad, no tiene sensibilidad, puede estar pisando un clavo y no lo siente el paciente, o puede estar deforme el paciente, deforme el pie. Entonces, estas dos alteraciones puede llevar a una úlcera en el pie, y si esta úlcera se infecta, puede llevar a la amputación. ¿Qué factores condicionan una neuropatía? La edad. Cuanto más edad tenga el paciente, más propenso a la neuropatía. La duración de la diabetes. Generalmente el paciente tiene 10, 15 años de diabetes para presentar neuropatía. Y el mal control metabólico. Una persona cuando camina, lo hace apoyado en la planta del pie en 3 puntos. En la cabeza del primer metatarsiano, en la cabeza del quinto metatarsiano y en el calcáneo. En esos 3 puntos apoya cuando uno camina. El pie tiene la forma de una bóveda con una convexidad superior. Tiene un arco transverso que está dado por la cabeza de los metatarsianos, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, el arco transverso, y 2 arcos longitudinales. A causa de la deformación del pie por problemas de alteración de la inervación motora, el arco cae, un metatarsiano cae y hay un apoyo anormal en el suelo, en la planta del pie. Entonces, en ese apoyo anormal, el pie apoya en zonas anatómicas no preparadas para ello. Hay un aumento de la presión en esa zona donde apoya anormalmente. Y esa zona se va a formar callos. Y debajo del callo van a formar una úlcera. Entonces el paciente va a pisar esa úlcera y no va a dejar cicatrizar esa úlcera. Los callos es un aviso de riesgo de úlcera. La pérdida de la sensibilidad y la deformación del pie produce un aumento de la presión plantar que va a formar una úlcera futura en la neuropatía diabética. El pie neuropático se caracteriza porque es un pie equino, apoya la parte anterior de la planta del pie. Es un pie caliente y seco, un pie insensible y deforme, un pie que tiene callos abundantes. Los pulsos en el pie son palpables fácilmente. Las úlceras son indoloras y están localizadas sobre zonas de presión.
La principal causa de úlcera en el pie, en el diabético neuropático, es la sobrecarga de presión en la planta del pie. Esto puede ser detectado estudiando la huella plantar. La huella plantar se puede estudiar en el paciente por medio de una pedigrafía, por medio de una podoscopía, o mejor todavía, por una barometría computarizada. Es una estera que está conectada a una computadora y uno detecta la pisada con diferente cambio de color de acuerdo a la presión de la planta del pie. Estudia la huella plantar, determina las presiones del pie, puede confeccionarse plantillas que descargan estas zonas de presión y evita la aparición de úlceras. Entonces, es muy importante evaluar la pisada en los pacientes neuropáticos de más de 10 años de evolución. Vemos acá un estudio de la huella plantar, en rojo, zonas de alta presión, que son zonas futuras de úlcera, si no usa una plantilla de descarga. La superficie plantar del antepié es el lugar más frecuente de úlceras. Esta úlcera neuropática es muy importante diferenciarla si llega o no llega al hueso. Si llega al hueso, produce una osteomielitis. También podemos detectar un dedo en salchicha, un dedo, digamos, inflamado, tumefacto, que hace el diagnóstico patognomónico de un dedo osteomílitico. En todo paciente que tenga una infección en el pie diabético, que tenga una infección en el pie, siempre es bueno, siempre es recomendable indicarle una radiografía del pie. ¿Para qué? Para detectar si existe cuerpos extraños dentro del pie, para detectar si existe gas en las partes blandas, que detecte una infección por anaerobios, o si existe una afección ósea por una osteomielitis. Acá, por ejemplo, podemos ver que falta este hueso, la falanges, porque hay una osteomielitis. Entonces, todo paciente que tenga una infección en el pie diabético debe indicársele una radiografía del pie. Acá tenemos cuerpos extraños dentro del pie, una aguja dentro del pie, y acá vemos una osteolisis de la falange distal del dedo gordo. El diagnóstico de osteomielitis puede realizarse por un test del Probe to Bone, que es el test de la sonda, introducir una sonda a través de la úlcera, de la herida, y si toca el hueso, es un test positivo. Si a esto se le agrega la radiografía simple de pie, hace el diagnóstico de osteomielitis. También se le puede indicar una velocidad de sedimentación que debe ser mayor de 70 milímetros por hora o una proteína C reactiva mayor de 20 miligramos por decilitro. Entonces, un test inflamatorio. También se le puede realizar la resonancia magnética nuclear o una mamografía o también un cultivo de biopsia de hueso. Todo esto para detectar el diagnóstico de osteomielitis. El gold estándar en el diagnóstico de la osteomielitis es la resonancia magnética nuclear. Los marcadores inflamatorios del PCR, proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación no diagnostican osteomielitis, sino pronostican una infección severa que puede llevar a la amputación. O sea, los pacientes que tienen una úlcera pequeña en el pie y que tienen el Probe to Bone positivo, una radiografía con osteolisis y tienen los marcadores elevados, tienen un peor pronóstico. Lo más importante no es el tamaño de la úlcera, sino es la profundidad que puede estar llegando hasta el hueso. Cuando tenemos un Probe to Bone más una radiografía positiva, es igual que una resonancia magnética nuclear. Lo mismo que una radiografía, una resonancia magnética nuclear. Hace lo mismo. O sea, el diagnóstico de una osteomielitis lo podemos hacer por el test de la sonda más una radiografía positiva. Generalmente la osteomielitis es infradiagnosticada. Son pequeñas heridas que tiene el pie que pasan desapercibidas, que salen con secreción purulenta y el paciente lo tiene mucho tiempo, estas úlceras que no cicatrizan. Si uno le toma una radiografía, vamos a ver una osteolisis de la zona. Isquémico, generalmente el paciente tiene una obstrucción arterial
y que puede tener una úlcera o una necrosis. La úlcera se caracteriza porque es una úlcera muy dolorosa. El paciente tiene que utilizar opiáceos, morfina, para que le calme el dolor. Es una úlcera muy dolorosa. Los pacientes, para tener estos pies isquémicos diabéticos, tienen que tener, además de la diabetes, factor de riesgo vascular asociados. O sea, el paciente es diabético, además es hipertenso arterial, es fumador, tiene dislipidemia. Entonces, el paciente que desarrolla estos pies isquémicos tiene que tener asociado a la diabetes los factores de riesgo vascular. Las heridas crónicas más difíciles de cicatrizar son las isquémicas, son las de peor pronóstico. Los pies isquémicos se caracterizan por tener un pie frío y pálido. No tiene pulsos en el pie. Tiene las uñas muy deformadas, onicogrifosis. No tiene vellos en los pies. Las úlceras son muy dolorosas y hay necrosis en los dedos. Las úlceras, la úlcera arterial se puede diagnosticar por el dolor, porque son úlceras muy dolorosas. Cuando una úlcera en el pie es muy dolorosa, debe ser una úlcera arterial. Una onicogrifosis, uñas muy deformadas. Hay una disminución de la temperatura de la piel del pie, comparativamente con los dos pies. No hay vellos. Cuando el paciente tiene vellos en los pies, significa buena irrigación. El signo de Burger. El paciente en decúbito dorsal, al levantar los pies, se empalidece. Y al sentarse, al colgar los pies, presentan un eritema marmóreo, eritrocianosis. Se pone rojo el pie. Cuando el paciente se echa y levanta la pierna, los pies se vuelven pálidos. Y cuando cuelga los pies, se enrojece. Signo de Burger positivo. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre los neuropáticos y los isquémicos. Los neuropáticos, el factor de riesgo es generalmente la hiperglicemia mal controlada. En el isquémico, la hiperglicemia mal controlada con los factores de riesgo vascular, el cigarrillo, la hipertensión arterial y la dislipidemia. Se localizan los pacientes neuropáticos en la región anterior de la planta del pie y en los isquémicos se localizan en los dedos, en el talón, en el dorso. El dolor, no hay dolor por la anestesia en los pacientes neuropáticos y en los isquémicos es muy doloroso. Los pulsos, muy buenos pulsos en los neuropáticos, no tiene pulsos en los isquémicos. En el test del monofilamento, la sensibilidad vibratoria o los reflejos osteotendinosos están ausentes en los neuropáticos y están presentes en los isquémicos. La enfermedad arterial periférica que acompaña al paciente diabético isquémico se puede diagnosticar por los factores de riesgo vascular asociados, por las características del dolor, que es un dolor muy intenso, es un dolor claudicante, de que el paciente camina y le duele, es un dolor que se presenta a la marcha, y por el examen de los pulsos. O sea, el diagnóstico de enfermedad arterial es un diagnóstico clínico. La historia clínica y el examen cuidadoso de los pulsos arteriales de la extremidad inferior son suficientes para el diagnóstico de una enfermedad arterial periférica. Todo paciente que no se encuentra pulsos se le debe indicar un examen ecodoppler. El ecodoppler es el gold estándar en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. El ecodoppler arterial es un examen repetible, que se puede repetir, es económico, no es invasivo y no es necesario contraste. La desventaja del examen es que es operador dependiente. Depende mucho del médico que practica el examen. La angiografía, la angiotomografía y la angioresonancia solo se debe realizar si el paciente requiere cirugía o angioplastía para su tratamiento. Para hacer diagnóstico y tratamiento médico, basta con el ecodoppler. No se debe indicar estos exámenes de angiografía, angiotomografía y angioresonancia para hacer diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Porque el examen del ecodoppler y el examen clínico son suficientes para hacer un tratamiento médico y para el diagnóstico de la enfermedad. Los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y son diabéticos generalmente tienen calcificación arterial.
de la arteria tibial anterior, de la arteria tibial posterior. Estas arterias, cuando son calcificadas, son incomprensibles para valorar la presión arterial cuando se realiza un examen del índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo tiene una confiabilidad baja para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica en el diabético, por la calcificación arterial. El 50% de los pacientes que tienen ITB normal tienen enfermedad arterial periférica. La palpación de los pulsos es lo más importante para el diagnóstico de enfermedad arterial en los diabéticos. El paciente que tiene una historia y examen clínico de enfermedad arterial, más el Doppler o el ecodoppler, con esto es suficiente para hacer un tratamiento médico. Pero si el paciente va a requerir cirugía o tratamiento endovascular, se le debe indicar una angiotomografía, una angioresonancia o una arteriografía. La clínica de la enfermedad arterial periférica va a depender del grado de obstrucción arterial y del grado de circulación colateral. Un paciente puede tener diferentes grados de obstrucción arterial, una obstrucción leve, moderada o severa, o puede tener un gran desarrollo de circulación colateral o pocos de circulación colateral. Aquí tenemos un animal, un perro, en el que se ha llegado la arteria femoral, de una abundante circulación colateral que restablece la circulación colateral, restablece la circulación arterial. Entonces, en la obstrucción arterial, el aumento de la circulación colateral restablece múltiples bypasses naturales que pueden restablecer la circulación arterial. Tenemos un paciente que la clínica depende del grado de obstrucción y del grado de circulación colateral. Por ejemplo, un paciente que tiene un 75% de obstrucción arterial con gran circulación colateral no va a tener síntomas. Pero un paciente que tiene 75% de obstrucción arterial con poca circulación colateral va a tener claudicación, la marcha, va a claudicar. Entonces, la clínica va a depender del grado de obstrucción y del grado de circulación colateral. La clasificación más importante para el paciente que tiene obstrucción arterial es la clasificación de Fontaine, que clasifica en 4 estadios: estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. El estadio 1 es el estadio asintomático, el estadio 2 es cuando tiene claudicación a la marcha, el estadio 3 cuando tiene dolor al reposo, el estadio 4 cuando tiene úlcera o necrosis. Generalmente el estadio 1 y el estadio 2, el tratamiento es médico. El estadio 3 y el estadio 4 se le indica cirugía. O sea, un paciente que tiene una úlcera o una necrosis del pie, su tratamiento es quirúrgico. Un paciente de estadio 2, claudicación a la marcha; estadio 3, dolor al reposo; estadio 4, úlcera necrosis, Fontaine 4. Los pacientes que tienen isquemia crítica, estadio 3 o estadio 4, generalmente encuentran, digamos, calman su dolor cuando duermen echados colgando las piernas, porque la sangre llega con un poquito más facilidad por declive hacia los pies, calmando el dolor. El paciente puede tener necrosis. La necrosis puede ser seca o necrosis húmeda. Cuando la necrosis es seca es cuando no hay infección alrededor de la necrosis, no hay infección. Y necrosis húmeda es cuando hay infección. A la isquemia, a la necrosis, se asocia infección. Aquí tenemos una gangrena húmeda, necrosis con infección severa del pie. Cuando se asocia isquemia más infección, el paciente tiene alto riesgo de amputación. La asociación de infección e isquemia es muy peligroso. Puede llevar a la amputación o incluso a la muerte. El diagnóstico de infección en el pie diabético es un diagnóstico clínico, ¿sí? Por eritema, calor, dolor, ¿no? Secreción purulenta. El diagnóstico es clínico. No es diagnóstico por laboratorio porque todas las heridas están contaminadas. Solamente cuando existe la clínica de infección es porque tiene estas molestias el paciente. La afectación arterial en los diabéticos es sui generis. Ataca la parte distal del miembro.
en las piernas. En cambio, en los que fuman o tienen colesterol alto, la afección es la parte proximal. Entonces, en los diabéticos ataca las arterias debajo de la rodilla. Entonces, la macroangiopatía se caracteriza porque es bilateral, es en ambos miembros, es debajo de la rodilla, es multisegmentaria, compromete la circulación colateral y se calcifica las arterias. Vemos acá una arteriografía en que la arteria llega hasta la rodilla y debajo de la rodilla todas las arterias están tapadas. Solamente hay circulación colateral. El paciente tiene mal hecho disparar. Esta es la característica de la obstrucción arterial en los diabéticos. Un paciente diabético isquémico que se va a revascularizar, el diagnóstico se hace por el examen clínico, el interrogatorio, el examen físico, el ecodoppler y la angiotomografía. Con esto se puede indicar el tratamiento de revascularización. El doctor Andrea Bolto decía que para disminuir las amputaciones en los pacientes diabéticos hay que examinar el pie a todo paciente diabético. Por cada error que se comete por no saber, se cometen 10 errores por no mirar. Por eso es importante examinar el pie a todo paciente diabético. El valor normal del LDL en una persona, digamos, que no tiene enfermedad, que no es diabético ni tiene enfermedad arterial, es 130 miligramos por decilitro. En un paciente diabético, en todo paciente diabético o que tiene enfermedad vascular, el LDL normal es 70. Las estatinas disminuyen el colesterol y el LDL. Para evitar la progresión de la aterosclerosis es importante el control del colesterol malo, es decir, del LDL. Cuanto más bajo sea el LDL, hay menor riesgo de enfermedad vascular. Hay que llevar el LDL a 70 miligramos por decilitro porque inhibe la progresión del ateroma, menor riesgo de enfermedad coronaria, carotidia y vascular. Generalmente los diabéticos mueren por infarto miocardio y esto se evita controlando el LDL. Se evita la progresión de la enfermedad aterosclerótica en las piernas, también por controlando el LDL. No a las amputaciones. Conclusiones. En el pie diabético, para su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, es necesario diferenciar si es neuropático, angiopático o mixto. El examen de los pulsos en los pies es lo más importante para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Todo paciente diabético de más de 10 años de evolución debe prescribirse una barometría computarizada de los pies. Todo paciente con dolor al reposo, úlcera o necrosis en el pie debía realizarse una angiotomografía arterial de miembros inferiores. La osteomielitis en el pie diabético se puede diagnosticar con el Probe-Tubón, entonces de la sonda, más una radiografía del pie. Para controlar la progresión de la obstrucción arterial, es necesario mantener un colesterol LDL en 70 miligramos por decilitro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barriga, por su excelente exposición, realmente muy didáctica, muy de toda su cosecha en el diagnóstico del pie diabético. Y más que todo en nuestro Perú, donde contamos con instrumentos complementarios, es de mucha ayuda, solamente con el examen que tenemos a la mano para poder diagnosticar un pie diabético. Yo quería aprovechar para hacerle algunas preguntas que acá nos han escrito nuestros amigos. Aprovecho también para agradecer o felicitar y saludar amigos a nivel nacional y también amigos que nos escriben de México y de Chile. Para ellos nuestro saludo, esperamos que se integren en este nuevo conocimiento del pie diabético y los avances que hay en cuanto al tratamiento. Yo quería aprovechar de dar unas preguntas al doctor Barriga. Hay alguna que dice acá, ¿las arterias colaterales tienen alguna manifestación clínica? Nos escriben, a ver, el doctor Barriga que nos dé algún aporte. Gracias. El miembro inferior tiene doble irrigación. Una irrigación troncal y una irrigación colateral. La irrigación troncal está dada por la arteria femoral, la poplitea, los tibiales, las peroneales,
las peñas y las plantares. Y conforme va descendiendo estos troncos, va dando ramas colaterales. O sea, cuando la arteria troncal está obstruida, esta arteria troncal puede ser suplida por la irrigación colateral. O sea, si nosotros tenemos una abundante circulación colateral, suple la obstrucción de la irrigación troncal. O sea que esa irrigación colateral es muy importante para, digamos, en caso de obstrucción arterial. Muy bien, doctor, y quería otra pregunta. ¿La clasificación de Fontaine es aplicable a pie diabético neuropático o solamente el isquémico? La clasificación de Fontaine es una clasificación para la obstrucción arterial. O sea, todo paciente que tiene, no solamente tiene si es diabético o no es diabético, puede ser una obstrucción arterial por hipertensión arterial, por cigarrillo. O sea, cuando el paciente tiene una obstrucción arterial, ahí sí es una clasificación para los pacientes que tienen solamente obstrucción arterial. Muy bien, doctor. Acá hay otra. ¿Cuál sería la actitud de encontrar un dedo con necrosis seca y sin criterios de infección? ¿Alguna actitud que debemos tomar? El dedo con necrosis es un dedo que está en la categoría 4 de la clasificación de Fontaine. O sea, todo paciente que tiene una necrosis en el dedo, sea necrosis seca o húmeda, tiene grado 4 de clasificación de Fontaine. Y como le decía, el grado 3 y el grado 4, la indicación es quirúrgica. La indicación es revascularización, revascularizar el miembro, ya sea por procedimiento bypass o endovascular. Muy bien, doctor, creo que contestaba la pregunta que nos han hecho. Y hay una que justamente lo han repetido. ¿Un paciente diabético compensado puede ser pie diabético? Un paciente diabético que está bien controlado, no hace pie en riesgo ni pie diabético. Como le decía, el paciente para ser pie diabético primero tiene que hacer pie en riesgo. Y después de un tiempo hace pie diabético, úlcera o necrosis. Si un paciente diabético está bien controlado, no hace más complicaciones. Muy bien, doctor Barriga. Creo que con su amplia experiencia nos ha ilustrado, muy ilustrativa su exposición acerca de cómo lo que es, nosotros lo clasificamos, cómo lo vemos, cómo lo examinamos, y creo que ha sido bastante aleccionador, bastante ilustrativo. La audiencia seguramente tomará en cuenta esas exposiciones y las tendrá que volcar en sus pacientes posteriormente. Creo que terminar este momento dando nuevamente el agradecimiento al doctor Barriga por su exposición excelente, y le damos un certificado correspondiente que se los haremos llegar a su posteriormente, ¿no? Había realmente el día de hoy un tema más que por problemas técnicos no se han podido realizar. Pido disculpas a la audiencia por este motivo. Y lo que sí quiero la doctora agradecer, para la siguiente vez de repente podemos ampliar este tema. Quiero agradecer muy profundamente al doctor Panizo por la excelente exposición, y al doctor Barriga también por la exposición. Creo que es bien claro que ha llegado a nivel nacional y también a nivel internacional